La historia y el presente, la política y la cultura de nuestra tierra, contada desde la patria grande. Sur, el eje de los pueblos. Sur, el eje de los pueblos. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo viaje, el segundo viaje de la cuarta temporada de Sur, el eje de los pueblos. Mensaje por las redes, mueve sentimiento, Lo escuchamos a la voz de Agustín Ronconi, el cantante de Arbolito, en el tema Mueve, y nosotros nos movemos al aire de estas 40 radios, la cadena de Sur, para viajar. La semana pasada, que era el arranque de esta temporada 2021, viajábamos al continente africano, viajábamos a Libia. Hoy nos vamos a quedar en Latinoamérica, una Latinoamérica que duele, pero que también es ejemplo de lucha, de rebeldía. No quiero ahondar más porque no hemos presentado al país. A quien sí presento es a Mariano Saravia, que ya está con nosotros. Mariano, querido, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Fede, ¿cómo estás? Un abrazo para todos y todas. Y sí, nos quedamos esta vez en Sudamérica, en el norte de Sudamérica, que marca nuestro rumbo. Siempre decimos que hablamos del pasado, de la historia, de la política, para también comprender lo que se vive hoy en nuestra tierra, Mariano, ¿no? Sí, y ese es el objetivo, ese es el eje de este año, de esta cuarta temporada. Vamos a viajar, a conocer el corazón de nuestros pueblos, pero a través de una personalidad, siempre lo decimos, de un gran hombre, una gran mujer. Y en este caso vamos a ir a alguien que probablemente no sea tan conocido, no sea tan famoso, pero es fundamental para entender lo que está pasando hoy en ese país y en toda Sudamérica. Que ya lo presentamos en minutos nada más. Sigo presentando al equipo de trabajo, el Danito Bruno Ditria, como siempre, en la consola de sonido, con los tiempos y demás. Daniela Wirley en la producción general y con un bloque. Hoy un bloque lo escuché un ratito antes de arrancar el programa, Mujeres del Sur. Contundente. Sí, duro, lo vamos a escuchar. Juan Carlos el Monstruo Ampuero con la música, Étnica Discos y Karina Lombardi. Qué bien que están funcionando las redes de Sur. Espectacular. ¿Usted es un hombre de redes, Mariano? Lo vemos en cursos y demás. A la fuerza, no es que lo disfruto. De a poquito nos metemos. 0351 152 156 999 es el WhatsAppero de Sur, eje de los pueblos, en Instagram, en Face y también en Spotify, para que, como hace muchísima gente, escuchen los programas de las anteriores temporadas. Te doy un detalle, una trampita. En Spotify, es fantástico Spotify, porque sí, para un viajecito. Bueno, ahora no se puede por la pandemia, por lo menos en la provincia de Córdoba, en otras provincias a lo mejor sí, pero si te gusta Sur, para escuchar yendo al trabajo, en el auto, Spotify, Sur. Y lo vas escuchando absolutamente a todos. Vamos a viajar en este segundo capítulo, cuarta temporada de Sur. Daniela Wirley nos adentra, como dijimos, en Sudamérica, una Sudamérica que duele, pero que también es ejemplo de rebeldía. Dale. Bienvenidos y bienvenidas a Colombia, tan dulcemente violentada. Colombia, que estalló y está gritando. Colombia, un pueblo que hoy es ejemplo y espejo en el que mirarnos. Y Jorge Eliezer Gaitán, el líder que decía: yo no soy un hombre, soy un pueblo. Lo asesinaron los sicarios de la CIA y de la clase dominante colombiana. Y de ahí hasta acá, una historia de locura y muerte. Bueno,
Qué presentación, ¿no? Qué texto. Estalló Colombia y está gritando. Está gritando, sí, y eso de que es tan dulcemente violenta, ¿no? Sí, Colombia es muy dramática, es los extremos. Una vez estuve y pregunté por qué les gustaba tanto el tango y por qué son tan gardelianos, ¿no? De hecho, Carlito murió allá en un accidente en el año 37. Y me dijeron, ¿por qué somos igual que ustedes? Nos tomamos todo muy a pecho, lo bueno y lo malo. Nos vamos arriba y al sótano. Somos dramáticos y también somos eufóricos. Entonces, por ahí me parece que los estereotipos están hechos para romperlos, ¿no? Y tenemos el estereotipo de una Colombia alegre, simplemente alegre. La cumbia y el vallenato, ¿no? Las costas. El único país que tiene salida a los 2 océanos de Sudamérica. Así que... Pero Colombia es mucho más que vallenato y rumba y cumbia. Es eso, es el aguardiente, es la cocaína, es el narcotráfico, es el fútbol, es el pibe Valderrama. Son los sicarios. Son los sicarios, la Virgen de los Sicarios, el cine, el arte, pero también es la lucha, los sueños postergados, un montón de cosas más, mucho sufrimiento. Bueno, de todo eso vamos a hablar, vamos a conocer una Colombia profunda, además muy diversa, como todos nuestros países, ¿no es cierto? Vos vas a Bogotá y te aseguro que calor no vas a tener, es muy alto, frío, siempre gris, pero bueno, también vas a la costa, tanto del Pacífico como del Caribe, y es otra cosa. Vamos a ir del pasado al presente. Más de 40 días de protesta y de paro nacional en Colombia. Hoy el mundo mira hacia Colombia y Sur Sur también lo hace. Nos vamos a la música. Étnica Discos, nos adentramos. Colombia es el segundo viaje de esta cuarta temporada. Convileza-mi es una palabra en lengua palenquera que traducido al castellano significa mis amigos. Y pues bueno, Convileza-mi es una agrupación que nace especialmente en 2011. Decidimos retomar e innovar el conocimiento empírico musical de San Basilio de Palenque a través del rap. Y es donde a mí se me ocurre la idea de, bueno, fusionar el rap con el folclore y la lengua palenquera. Entonces yo he denominado el género RFP, Rap Folclórico Palenquero. Y desde allí estamos trabajando con ese género. La letra de Convileza-mi principalmente habla de toda la cotidianidad, o sea, lo que se vive en San Basilio de Palenque diario, de fortalecer la cultura palenquera. Y pues también hablamos de las mujeres, toda esa violencia que se ha dado en los últimos años contra ellas. Nosotros tenemos en mente en Convileza-mi cada una de las manifestaciones culturales que contempla el patrimonio de San Basilio de Palenque. Dale a conocer a la gente que somos un pueblo de descendencia africana, ya que mantenemos actualmente una lengua propia, no un castellano mal hablado, que tenemos viva nuestra cultura tradicional heredada por africanos. Palenque lo que hay, Folclórico, Convileza-mi, en la forma, 2014, Palenque Estudio. duro. Agua agro, hijo palenque, huilando, malengua, identidad sangre negra. Agua agro, hijo palenque, huilando, malengua, identidad sangre negra. Aquí su se huila chichial en Guaripalengue. Hace mezclaje, corracu, bullerengue, tambora, marimbula, tambor, maracaya, marón, asina, cuagromí, hace zona cabrón, sin trombón, ya, trompeta ni saxofón, mantenemos la identidad de Palenque y su tradición, con el corazón, grande como el de King Kong, afroneto, tacanda, Palenque y toda la nación. Este es el cuadro hip hop, pero palenquero, que su objetivo es cuidar su cultura primero. Ha llegado a demostrar lo que es Palenque, el pueblo que su ambiente lo tiene constante. Vas a andar en moto, lleva casco. Hace frío, lleva un abrigo. Jugás al fútbol, lleva canilleras. Te vas mucho tiempo, lleva valija. Está fuerte el sol, lleva sombrero. Va a llover, lleva paraguas. Vas por la ruta, lleva las luces encendidas. Te vas al mar, lleva protector. Te vas al banco, lleva paciencia. Vas al súper, lleva la lista. Vas al cine, lleva pochoclos.
Vas a un recital, lleva la entrada. Te vas de tu casa, lleva las llaves. Si vas a hacer cualquiera de estas cosas, lleva barbijo, lleva alcohol, lavate las manos y mantén la distancia social. Si te lo tenemos que recordar, no es tan obvio. En todo lo que hacemos, sigamos cuidándonos. El COVID no volvió, porque nunca se fue. Gobierno de la provincia de Córdoba. Bueno, la publicidad del gobierno de Córdoba nos recuerda que la pandemia no solamente que no ha pasado, sino que está en un momento álgido, durísimo, en Córdoba, en la República Argentina y en el continente, Mariano. Sí, señor. Y Andrés Padilla Julio, el cantante de Vilés a mí, nos recordaba en esa introducción maravillosa que lo que es el Palenque, ¿no? Lo que es San Basilio de Palenque, lo que es la comunidad afroamericana en Colombia, esa Colombia negra. Los palenques eran los lugares donde los negros libertos se juntaban y se organizaban. Es más o menos el equivalente a lo que eran los quilombos en la América portuguesa, ¿no? Formas republicanas y solidarias de organizarse. Así que maravilloso esta mezcla de rap actual con folclore y con la lengua de los africanos que trajeron esclavizados. Son algunas de las perlitas musicales de Juan Carlos el Monstruo Ampuero y Étnica Discos. Ya en minutos saludamos a todas las radios, 40 en todo el continente, y también a la gente de Tax Free Travel, que nos hace viajar cuando las condiciones de la pandemia nos lo permitan. Un viaje para 2 personas, tenemos el sorteo a partir de esta semana. ¿Sabe a dónde, Sarabia? ¿A dónde? Las cataratas del Iguazú. Me encantaría. Qué hermoso, qué hermoso. Así que bueno, ya te lo contamos. Dale. Ahora viajamos a Colombia, Mariano, Sí. con la entrevista. Sí, vamos a viajar a Colombia porque como venimos haciendo en esta 4ª temporada, vamos a conocer un poquito más del corazón de ese pueblo hermano colombiano, y sobre todo lo que está pasando hoy, desde hace 40 días, con el estallido social, con un pueblo en lucha, a partir de un personaje de la historia que es muy importante y se llama Jorge Eliezer Gaitán. Y para eso hemos convocado a una amiga, a Mariela Guerrero, que es periodista, investigadora social, es docente universitaria y secundaria, trabajó mucho tiempo en la revista Alternativa y cubrió siempre temas del conflicto social, temas relacionados con los paramilitares, con el ejército, con las masacres, sabe de lo que está hablando. Así que gracias, Mariela, por atendernos, por estar un ratito con nosotros. Buenas noches, ¿cómo están? Qué agradable estar con ustedes. Bueno, gracias, muchas gracias. ¿Cómo podemos empezar a conocer, a entender, Mariela, lo que está pasando hoy a partir de la historia? ¿Hasta dónde nos tenemos que remitir? Digamos, nos podríamos remontar a la época de la colonia, pero para hacer un quiebre y digamos, podríamos irnos a principios del siglo XX, a la Guerra de los 1000 días y después llegar a Jorge Eliezer Gaitán. Claro, realmente, estoy conectando. ¿Me oyen bien ahí? Excelente. Eso ya. Realmente si uno quisiera, para poder entender Colombia, que es un país excesivamente peculiar, porque sus condiciones son sui generis, tendríamos que partir siquiera desde la invasión española, que realmente fue brutal en nuestro país. Pero todo eso, digamos, que va a derivar en lo que hoy en día estamos viviendo. Por eso no puede dejarse de lado lo que fue la invasión española en lo que se denominó el Virreinato de la Nueva Granada. Pero remontémonos nomás a finales del siglo XIX y comienzos del XX, que es donde se da una guerra fratricida terrible entre hermanos, porque que se denominó la Guerra de los 1000 días. Comienza en 1889 y termina en 1902. Y esto llevó a un enfrentamiento entre liberales y conservadores, que eran los dos partidos que van a nacer precisamente después de la independencia, y van a ser dos posiciones que lideraron en su momento el libertador Simón Bolívar y
Santander, Francisco de Paula Santander, quien después va a ser presidente y va a ser denominado el hombre de las leyes. El uno promovía el centralismo y el otro el federalismo, y de ahí se va a derivar después en las constituciones del 86 y todo lo que de allí se va a dar. Finalmente estalla una guerra entre liberales y conservadores, y yo quiero hacer énfasis en que todas las guerras en Colombia, en particular, han sido por el despojo de la tierra, y es lo mismo que estamos viendo hoy en día que se sigue dando. Ajá. Esa guerra llevó a un enfrentamiento brutal de una violencia muy fuerte entre sobre todo campesinos, se dio en el campo, sí. Era la guerra. Eso dejó marcada esa gran diferencia entre unos y otros, lo que fue identificarse con un partido liberal o con un partido conservador, que va a ser heredado a lo largo de los años. Claro. Y que ya en 1940, cuando surge la figura de Jorge Eliezer Gaitán, a quienes ustedes están mencionando, estos enfrentamientos entre liberales y conservadores van a seguirse, es decir, van a heredarse de padres a hijos, el odio entre unos y otros, un odio fratricida, vuelvo y lo repito. Ya en 1948 estaba la figura de Jorge Eliezer Gaitán. Mariela, había, sí. un paréntesis, un segundito, porque antes de llegar a Jorge Eliezer, quisiera remitirte a otra fecha, 1928, porque la historia de nuestros países tiene que ver con el campo, tiene que ver con la tierra, como decís vos, y también con los latifundios y también con el neocolonialismo de las empresas, cuando ya el imperio no es España, sino Estados Unidos. Y hay una empresa emblemática en toda Latinoamérica, que es la United Fruit, que en 1928 genera una masacre, una matanza terrible en la Ciénaga, cerca de Santa Marta, que es la masacre de las bananeras. ¿Qué fue eso? Realmente la United Fruit Company, creo que magistralmente la describe García Márquez en 100 años de soledad, eran dos repúblicas, pasando una reja en donde había las canchas de tenis, piscina, todas las comodidades de la época en el 28, los norteamericanos, estadounidenses, estaban vestidos pues con mallas y con repelente, todas las comodidades, y del otro lado, en una región húmeda, polvorienta, caliente, como están todos los trabajadores de la United Fruit Company. Y esta es una de las primeras, ya comenzando siglo, porque expresiones como este paro que hemos tenido, lo tenemos desde 1802, 1815, en el 60, 1871, con la revolución de los comuneros, y entre otras con una característica semejante todas, y es el enfrentamiento a los tributos excesivos que por parte de la colonia, y luego viene todo el proceso de independencia, y en 1928 en la región bananera, donde estaban en unas condiciones deplorables los trabajadores de las bananeras, que no les pagaban sueldo, sino les daban tiquetes para que compraran en la superintendencia, en el comisariato, de la United Fruit. No les daban plata, sino les daban bonos, y tenían que comprar los alimentos, o lo único que vendían ahí, ese era el pago que les daban a los trabajadores bananeros. Y la United Fruit llevaba mucho tiempo explotando en condiciones infrahumanas, y ellos terminan concentrándose en la Ciénaga para simplemente pedir que les aumentaran el salario, que les pagaran no en especies, sino les pagaran en dinero, para que ellos pudieran disponer como quisieran de su plata, para pagar arriendo, para pagar víveres, lo que quisieran, pero no que fuera únicamente en el comisariato de la United Fruit. Claro. Esto llevó a que ellos se concentraran, y salieron hombres, mujeres, niños, ancianos, un domingo con la mayor naturalidad, porque simplemente iban a pedir, como nos ha pasado a nosotros aquí, a pedir
justas reivindicaciones, pero es que eran además elementales, no estaban pidiendo nada del otro mundo, simplemente que les empezaran a pagar en dinero y no en especies. Claro. Y eso vale la pena leer el capítulo de Gabriel García Márquez, porque él era un niño y estuvo presente ahí. Él estaba en los hombros de su abuelo en la plaza cuando se produce la masacre. El presidente de entonces, al llamado de la empresa, que los trabajadores se reunieron, se alcanzaron a reunir, se calcula que unos 7.000 trabajadores llegaron a la plaza y de pronto empezaron a llegar contingentes armados del ejército y varios de los capataces de las diferentes fincas armados con fusiles, y se produce la masacre de las bananeras. Este es el momento en que se negó hasta que García Márquez escribe 100 años de soledad, estamos hablando en el 67, 68, que sale. Entonces se habla de la masacre de las bananeras porque se ocultó, siempre se negó que había habido masacre. Los trabajadores que son asesinados, que nunca se supo si llegaron a 3.000, a 7.000, a 15.000, nunca se supo. Los metieron en los vagones del tren y los botaron al mar. Es decir, esto fue la oligarquía colombiana ha tenido esa tradición desde siempre, heredada además de la invasión española. Claro. Eso quedó ahí hasta que aparece, y nunca se reconoció oficialmente que la masacre hubiera sucedido. Mariela, y de esa oligarquía colombiana y de esa partidocracia, partido liberal, partido conservador, en este caso un líder liberal, surge alguien distinto, ¿no? Alguien que se presenta y dice: yo no soy un hombre, soy un pueblo, y empieza a hablar de justicia social en un momento también histórico, ¿no? Porque el 48 es post Segunda Guerra Mundial, en Brasil lo tenemos a la experiencia de Getúlio Vargas, en Argentina gobierna Juan Perón, en Chile Ibáñez, hay como un contexto. ¿Y quién es ese Jorge Eliezer Gaitán y por qué era tan preocupante para la oligarquía? Jorge Eliezer Gaitán es una persona que viene de un estrato muy humilde, estudia Derecho, incluso él hace una especie de maestría y una investigación que hace en Italia, en época, entre otras, en que está Benito Mussolini. A él le impacta Mussolini. Eso es lo paradójico. Claro, está saliendo el nacionalsocialismo, el fascismo, pero con una connotación social, que es lo que él toma en ese momento. Digamos, a él le impacta mucho eso, y él era una persona que nunca olvidó sus orígenes, siempre estuvo cercano al pueblo, y lo llegaron a querer de una forma que es el último caudillo popular que tuvimos realmente en Colombia, caudillo querido por el pueblo. Por eso fue tan dramática el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Él empezó precisamente, él defendía causas de los emboladores, él defendió causas de los campesinos, y empezó, porque además fue un orador excelente, un orador que erizaba la piel, y el único que ha logrado como político en ese momento lograba llenar lo que es la Plaza de Bolívar en Bogotá, que es gigantesca, y la llenaba ríos y ríos de gente. Uno de sus últimos discursos fue la Marcha del Silencio, precisamente ya era previo a las elecciones, muy cerca del momento del magnicidio, y él convoca la Marcha del Silencio y todo el mundo llega a la plaza. La plaza era llena por todas partes, por todas las calles y las avenidas, no cabía una persona más, y el componente era un componente popular. En ese momento Bogotá todavía es semirural, está el campesino que traía el machete o la rula, no sé cómo la llamarán allá, sí, que iba de Ruana, que iba de Alpargatas, porque Bogotá todavía a los alrededores había mucha agricultura y los campesinos traían a comerciar a la capital. En ese momento Bogotá no pasaba de 600.000 habitantes, era relativamente pequeña. Y entonces el Partido Liberal se divide en dos: la oligarquía tradicional de Gabriel Turbay,
con Mariano Ospina Pérez del Partido Conservador. Los conservadores siempre han estado ligados a la tierra, esa es una característica muy importante, especialmente en Colombia, y ellos ven un peligro y un riesgo de que Jorge Eliezer Gaitán llegue a la presidencia, porque él está planteando una revolución en marcha que la había comenzado el liberal Eduardo Santos, que había comenzado todo lo que se denominó en su momento la revolución industrial, no en Colombia, porque no será revolución industrial, sino traer un avance que salga del atraso del campo y que desarrolle las ciudades, que es como lo plantea. Y él plantea que los campesinos deben de tener condiciones distintas y que debe haber también una reforma agraria, porque hay un latifundio exagerado y cada vez más le roban la tierra a los campesinos. Todo el siglo XX ha sido despojo a los campesinos y incremento de los terratenientes y latifundistas. Uh-huh. Entonces ven un peligro muy grande el que Jorge Eliezer Gaitán llegue a la presidencia de la República ofreciendo toda una apertura liberal, claro, que es realmente a lo que le temen. Y ese es el origen del magnicidio. Siempre se ha negado que no fue a la persona que inculparon a una persona que estaba ahí, Roa Sierra, en momentos en que además coincidía que estaba en Colombia, que es el origen del nacimiento de la Organización de Estados Americanos en el 48, y estaban reunidos los países panamericanos, claro, precisamente porque se iba a dar. Casualmente estaba un estudiante de Derecho de La Habana que vino porque era una persona muy inquieta, que era Fidel Castro. Él estuvo en toda la revuelta del 48 cuando asesinan a Gaitán. Eso lleva a que la oligarquía después diga que detrás de eso estaba la Unión Soviética, que estaba Cuba, que estaba el comunismo, como claro, siempre lo han hecho. Hoy en día nos dicen el castrochavismo. Claro. Mariela, te propongo ahí echarle un chorrito de soda, una pausa musical muy cortita y seguimos hablando de la violencia y cómo llegamos a hoy. ¿Puede ser? Claro que sí, claro que sí. El músico caleño Chambimbe nace en el departamento del Cauca, Colombia, zona donde confluye lo indígena con lo negro y lo mestizo, lo ancestral, lo religioso y lo pagano. Este músico es miembro de la familia Balanta, una de las familias que más ha aportado a la música de la región. Por eso, desde hace muchos años, ha investigado las músicas del sur occidente del país, ricas en armonías y ritmos enriquecidos por las etnias de la región, y él los fusiona con la electrónica. Estamos escuchando a Chambimbe. Vertica, dame un besito, Vertica, vení pa' acá. Vertica, dame un besito, Vertica, vení pa' acá. Vámonos al rinconcito, cerra los ojos, tira el piquito. Vámonos al rinconcito, cerra los ojos, tira el piquito. Que no se puede vincular, que no se puede vincular, que no se puede vincular, que no se puede Sur, el eje de los pueblos.
Continuamos con Sur sobre el eje de los pueblos, segundo viaje en esta cuarta temporada 2021 y seguimos en la entrevista, Mariano. Sí, seguimos con Mariela Guerrero, periodista, investigadora social, docente. Mariela, después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán viene el Bogotazo, después viene un periodo llamado la violencia, que dura por lo menos 10 años, surgen las guerrillas, principalmente la FARC y el ELN, y en los años 80 hay una desmovilización de las guerrillas y sobreviene una traición de parte del Estado a los guerrilleros desmovilizados y un genocidio, el de la Unión Patriótica, con más de 9.000 militantes asesinados. No solamente Jorge Eliezer Gaitán, sino otros candidatos a presidente como Luis Carlos Galán, Bernardino Jaramillo, Jaime Pardo Leal. Sí. ¿Cómo hacemos, vos que sos una científica social, para enlazar todo esto y entender lo que está pasando hoy en Colombia? Yo quiero remontar al momento del asesinato de Gaitán porque la violencia en Colombia nos marcó, que además fue el origen del nacimiento de las guerrillas, sobre todo la primera, que fue la de las FARC. En el momento en que asesinan a Gaitán, en el 48, como era la esperanza del pueblo, porque la gente lo sentía, lo vivía. Es la época de la radio, no hay televisión, y como era tan excelente orador, en el campo todo el mundo andaba con su radio, eran los transistores de la época, y él llegaba a los amplios sectores campesinos sobre todo, que eran los que se sentían representados con sus discursos. Cuando el 9 de abril a la 1:00 p.m, él había apuntado en su agenda, la secretaria, este es un dato curioso, la secretaria había apuntado que tenía una reunión a las 2:00 p.m. con un estudiante cubano que le había pedido cita, que se llamaba Fidel Castro, cita a la que nunca llegó. Claro. Él sale con dos de sus compañeros liberales a almorzar, y en el momento en que él está ahí, la versión oficial es que le dispararon por delante, que le dispararon al pulmón y a la cabeza. Mi padre era médico, estaba en ese momento en la clínica central a 3 cuadras a donde llevan a Gaitán. Él no sabe quién llegó un enfermo, sale él a atenderlo porque estaba de turno, y él fue el que le hizo la autopsia, y él narra en la autopsia que él recibió 3 disparos en la espalda, algo que nunca lo dijeron, y ahí es donde se sabe que inculparon a otra persona, que la lincharon y la volvieron en la calle, la gente muerta de la desesperación y del dolor, pero era un inocente. Y Gaitán muere en los brazos de mi padre, pero él nos contaba eso, decía, a él le dispararon por la espalda, no fue de frente porque las balas estaban por detrás. Cuando en el campo se enteran del asesinato de Gaitán, la gente se vuelca primero en Bogotá, a las calles. Son 3 días de la anarquía total, hay francotiradores en todas partes, se incendian la ciudad, saquean todo. Realmente la gente siente un dolor inmenso y no sabe cómo actuar ante eso, porque el dolor es irremediable para ellos, la pérdida. En el campo, como ya había esa confrontación entre liberales y conservadores, el presidente Mariano Ospina Pérez, que estaba en ese momento, era conservador. Él armó la policía, es el primer ejército paramilitar, y por eso es importante retomar eso, que es lo mismo que está pasando hoy en día. Esos nunca se desarmaron. Él armó a la policía, les dio rifles, les dio fusiles para enfrentar en los campos a los liberales, porque ellos eran conservadores, entonces a los liberales, y va a surgir un ejército paramilitar que se va a conocer como los pájaros. Y los pájaros, y por eso la historia se repite como tragedia, sí, nacen en el Valle del Cauca, van a nacer en Buga, y el pájaro que va a tener una connotación terrible, León María Lozano, lo van a llamar el Cóndor. Él va a empezar a armar un ejército paramilitar, y la violencia se desata
asesinando gente, hombres, mujeres, niños, ancianos. A las mujeres embarazadas les abrían el vientre y les sacaban los niños, a los hombres les cortaban el cuello, que se llamaba el corte de franela, y para sacar por ahí la lengua como una corbata. La violencia, es decir, los horrores que hemos vivido son horribles, pero fue una época terrible. Y esto llegó hasta que en Benidorm van a llegar los liberales y los conservadores a sentarse a hablar y decir, vamos a hacer un pacto, vamos a gobernar 16 años, 4 años conservadores, 4 liberales, 4 conservadores, 4 liberales, y así logramos tener todos participación para suprimir esa violencia desatada e imparable en los campos, porque fue brutal. Un libro, en el 64 se publica el libro que se llama La violencia en Colombia, se los recomiendo porque es impresionante, y casi tumba al presidente entonces porque sacaron fotografías, entrevistas, donde era un Monseñor Guzmán, un sociólogo Orlando Falsborda y un abogado, Umaña Luna, lo publican, y es cuando realmente se conoce esa violencia. Esa violencia no para, y detrás de eso el campo. Los terratenientes siguen incrementando el territorio, despojando a los campesinos. Las oleadas de campesinos en las ciudades despojados de sus campos van a engrosar todo lo que va a ser el desarrollo de las grandes ciudades. Mariela, y para agradecerte este ratito y habernos ayudado a entender, Hoy, concretamente, es lo mismo, un Estado que considera a sus ciudadanos como enemigos y así los trata y así los mata. Sí, pero con un componente, con un agravante peor. El ejército paramilitar, los pájaros de los 50 y los paramilitares que se rearman, entre otras, quien es responsable del armamento paramilitar es precisamente el expresidente Uribe Vélez, que ha sido el gran promotor de la violencia y de la polarización y el odio entre colombianos. Pero surge un componente que es más grave todavía, y es la emergencia del narcotráfico en Colombia, que es a finales de la década de los 80, comienzos de los 90, en donde los ejércitos paramilitares, paralelos a los militares, van a unirse con el ejército de los sicarios, porque los sicarios tienen, los narcos empiezan a sembrar coca en los campos, y en los campos está la guerrilla, y la guerrilla les cobraba lo que se llamaba el impuesto de guerra. Al principio ellos pagaban y la guerrilla regulaba para que al campesino no lo explotaran, les decían a los campesinos que no perdieran sus tierras, que cultivaran, que por lo menos tuvieran pan coger, pero la cuestión de la coca es una cosa, eso da para cualquier cantidad de capítulos. Entonces ese ingrediente del paramilitarismo que está activo, que lo reactivan en los 90 al sumarse con el ejército de los narcotraficantes, la corrupción, y llegan los tanto paramilitares como los narcotraficantes llegan al poder y nombran senadores, representantes, se meten en el aparato judicial, en el ejecutivo, en el Congreso, en todas partes, y hoy en día tenemos esa clase social, la oligarquía liberal conservadora que tenemos, que están imbricados en el poder, están relacionados con el narcotráfico, y por eso encontramos en el Valle del Cauca nuevamente, donde está el cartel de Cali todavía, que son los que siguen saliendo armados con fusiles, que los ha visto por redes sociales el mundo entero. Hoy acaban de darme la noticia muy dolorosa que una mujer indígena, una líder bellísima, fue una de las que salieron estos a disparar, y dispararon contra la minga indígena, hirieron a 12 personas, ella estaba en el hospital, le dieron tres balazos y acaba de morir, dejó una niña de 9 añitos, era una líder hermosa, que todo el mundo la quería, y fíjate, vemos los paramilitares, que son los mismos narcos, que es la gente de bien que se llama, que están matando, y están los policías o el ejército al lado y no hacen nada.
Entonces la impunidad es terrible. Y ante este estallido social, la gente ya no echa para atrás. La primera línea ayer recibió de la minga indígena el bastón de mando, porque la Guardia Indígena no va a atacar con violencia, sino para ellos es lograr neutralizar de una mejor manera. Y ya tenemos la primera línea, los jóvenes, las madres en primera línea, profesores en primera línea, sacerdotes de la primera línea, y la primera línea no ataca, es protectora del resto de manifestantes. Entonces esto no lo para nadie, pero para entenderlo hay que entender el paramilitarismo, el robo de tierras, el despojo a los campesinos. Se han robado 7 millones de hectáreas en los últimos 15 años en Colombia con los paramilitares y los narcotraficantes, y eso se sigue reproduciendo hoy en día, pero la ventaja es que las redes sociales han permitido visibilizar, y gracias a eso ustedes por fuera logran difundir esto para que a nosotros logremos salir de esta situación tan terrible. Mariela Guerrero, muchísimas gracias por estos minutos. Sabemos que el costo humano es terrible, el dolor es infinito, pero bueno, gracias por el ejemplo que nos están dando y gracias por estos minutos. Y gracias a nuestros jóvenes, de verdad que son admirables, la alegría, la creatividad, el arte, la música, es ver la esperanza y su capacidad de conciencia. Eso realmente, en medio de todo el dolor, es lo que más nos esperanza de que realmente va a haber un cambio en nuestro país. Tenemos que lograrlo, tenemos que sacar a todos estos corruptos del que están imbrincados en el gobierno, y tenemos que crear un país distinto. Tienen que triunfar. Y estamos con ustedes. Un abrazo enorme. Mil gracias, Mariano. Muchas gracias. Una gran entrevista, ¿no? Hablamos del pasado, pero también vamos interpretando el presente allí en Colombia. Mariela Guerrero en Sur Sur, el eje de los pueblos. Con lamento se canta. Estamos escuchando a los Gaiteros de San Jacinto, que es una agrupación musical de Colombia que conserva la música tradicional de gaitas y tambores heredada del mestizaje indígena, africano y español. Los instrumentos de la agrupación son las maracas indígenas y los tambores africanos, y las gaitas, que los españoles a esta flauta indígena la denominaron de esta manera. Esta era la instrumentación original de la cumbia. La agrupación nace aproximadamente a mediados de 1954 en el municipio de San Jacinto. Estamos escuchando justamente a los Gaiteros de San Jacinto en el tema Un fuego de sangre pura. Sur Sur, el eje de los pueblos. Étnica, toda la música del mundo. Árabe world music, celta, africana, latinoamericana, jazz y fusiones. www.etnicadiscos.com.ar. En Facebook, Étnica Discos.
Junto a Sur Sur, te ayudamos a viajar. Tax Free Travel, Casa Central Villa Allende, Mariani 129, Córdoba Capital, Avenida Sabatini 2467. Contacto 351-811-6624. Próximamente estrena su tienda e-commerce, donde podrán reservar y pagar sus paquetes online. Viaja con Tax Free Travel. Yo soy la reina. Bueno, seguimos viajando, ¿eh? Segundo capítulo de Sur Sur, el eje de los pueblos. Saludamos rápidamente, Mariano. Sí, señor. A las supuesto. radios Sí. que hacen posible esta cadena vale. de más de 40 emisoras. Sonamos en FM Providencia, en Barrio Santa Isabel, La Ranchada, Radio Libre, FM Sur, en Radio UTN, todo esto, obvio, en Córdoba Capital. En el interior de Córdoba estamos en San Marcos Sierras con Comunitaria Garabato, estamos en Radio Pueblo, estamos en Oliva a través de FM Joven, La Ronda de Colonia Carolla. Sonamos en la bella ciudad de Cosquín a través de Radio Inédita. Estamos en Altagracia con Tortuga, estamos en Capilla del Monte con una radio Muchas Voces. Las radios que nos han hecho sentir el calorcito, ¿no? En esta temporada 2021. Cruz del Eje, Radio Central Ferroviaria. Estamos en Brinkman a través de Radio Mística, en Anizacate con la gente amiga del local Parabachasca. Estamos aquí cerquita del anexo en Mendiolaza. Sonamos a través de la web de mendiolaza.com.ar. Estamos en San Pedro con Radio Sierras Comechingones, Radio Villanos, la radio de la Copi en Villa Carlos Paz. Y las últimas 3 de Córdoba son un montón y es un orgullo enorme. Río Cuarto a través de Radio Universidad, en Arias Radio Notas y en La Minga, Radio La Minga. Toda la gente amiga. Ya vamos a ir con las radios del país y también de Sudamérica. ¿Qué se viene, Mariano? Bueno, se viene, decía recién Mariela Guerrero, de que acaba de morir en estas horas una dirigente indígena que había sido baleada por estos sicarios. Bueno, se viene el ensañamiento de la oligarquía colombiana con las mujeres, ¿no? Como botín de guerra. Mucho del presente. Daniela Huirle, escúchenlo durísimo. Mujeres del Sur. Un grito de resistencia para mi pueblo traigo yo. Hola Fede, Mariano y a quienes nos acompañen hoy en este recorrido por Colombia. Una Colombia que duele, lastima y nos necesita. Necesita que no miremos para otro lado. Una Colombia en paro nacional que recibe en aumento o represión a las protestas populares. Por eso hoy, en Mujeres del Sur, vamos a acompañar a las colombianas que ponen el cuerpo en este paro nacional enfrentando la represión de las fuerzas públicas. Las mujeres que ven en primera línea el ataque a la juventud donde están sus hijos e hijas luchando por un futuro mejor. Por querer un paísito de todos, para vivir en paz, un paísito de todos. Un informe de la Misión Humanitaria Argentina en Colombia reveló la importante participación de las mujeres en las protestas y sobre todo de las jóvenes en la primera línea, pero también reveló este informe el abuso al que son sometidas por manifestarse. Al parar para avanzar, siguiendo el lema del paro nacional, al levantar la voz ante las medidas antipopulares del gobierno de Iván Duque, las mujeres en Colombia reciben el peor de los castigos, el miedo y el abuso sexual por parte de las fuerzas encargadas de protegerlas. Vencedores del miedo, del odio y del dolor. Una historia visibilizó lo que vivencian las mujeres durante las protestas y también en su regreso a casa. Y es el caso lamentable de una adolescente, Alison Salazar, que había acudido a una de las manifestaciones de la ciudad de Popayán. Me manosearon hasta el alma fue el último mensaje de Salazar antes de quitarse la vida, denunciando así haber sido abusada en una dependencia policial. Las manifestaciones contra estos actos se han multiplicado en todo el país.
Según la ONG Temblores, los casos de abusos sexuales a mujeres por parte de la fuerza pública por el momento ascienden a 16. Pero no solo las organizaciones no gubernamentales han alzado la voz, sino también organismos estatales como la Defensoría del Pueblo también reflejan datos que son estremecedores. En solo 17 días de protestas recibieron 87 reportes de violencias contra las mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas. En el país colombiano se realizan desapariciones, torturas, abusos que son, según la Misión Humanitaria Argentina en Colombia, prácticas propias de un Estado terrorista. Y ante estas prácticas deshumanizantes, hay un grupo de mujeres que se ha convertido en un símbolo de las protestas populares. Son las llamadas mamás primera línea. Son 14 mujeres que con cascos y escudos decidieron colocarse en la primera línea de la marcha para proteger la juventud como si fuesen sus hijos e hijas. Todos son hijos adoptados, todas tenemos miedo que nos pase algo, pero es más grande la protección hacia nuestros chicos, hasta nuestros hijos, que cualquier otra cosa. Otro motivo. Me siento completamente indignada, me siento dolida, me siento rota por lo que pasó ayer en la ciudad de Popayán. Una de nuestras compañeras fue violentada sexualmente por 4 años. Que pare la rueda violenta de todo este sistema que por plata aprieta la sangre, la tierra, que en las avenidas ardan las... Buenas noches, Colombia. Buenas noches, amigos, artistas, colegas. Yo quiero compartir unas palabras de una mujer artista colombiana. Me niego a que conviertan mi cuerpo en territorio de guerra. No permito que usen mi piel como campo de batalla de disputas ajenas. No soy escudo, soy bandera, símbolo de audacia, de valentía, de resistencia. Habito un mapa marcado por caminos hechos de resiliencia, rodeados de aguas feroces que reclaman mi libertad. El cuerpo de las mujeres no puede usarse como forma de control por parte de la fuerza pública. Colombia nos necesita. Bueno, así le escuchábamos a Daniela Wehrle, un gran bloque, Mujeres del Sur, con lo que está pasando en estos momentos en Colombia. Exactamente, sí. Una Colombia que se desangra, pero que sigue luchando. Totalmente. Nos vamos a ir a la música. Antes de eso, quiero seguir saludando rapidito a las radios que se van sumando, obviamente, a Sur, el eje de los pueblos. Nos vamos a repasar nuestro país. Sonamos en Mendoza a través de Radio Tierra Campesina, estamos en San Luis Merlo a través de Radio Señales, sonamos en Chaco a través de Radio Mágica, estamos en La Pampa, Radio Kermés, Naranjo en Flor de Saavedra, de La Cava, el abrazo enorme para cada uno y cada una de los Naranjo en Flor. Radio La Guaribay en Mendoza, estamos en San Juan a través de Radio Pop Latina, sonamos en La Plata a través de Estación Sur y estamos en Caseros, en Buenos Aires, a través de la Unión de Radios Solidarias, también en Buenos Aires, Radio Asamblea, y en Catamarca, en la radio del amigo Héctor Daniel Nieva. Tenemos un audio, Tano querido, hemos cambiado de cortina musical. Sí, señor. Lo teníamos a Lucas Segovia y ahora Arbolito. Lo tenemos Arbolito, Agustín Ronconi, con un temazo. Mueve. Agus nos mandaba un audio, dale. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá los saluda Agustín Ronconi de la banda Arbolito. Bueno, para presentarles la canción Mueve, que es parte del disco de Músicas Mochileras, que es mi último trabajo solista. Esta canción que sé que está sonando en Sur, el eje de los pueblos, cosa que me pone muy contento. Esta canción Mueve la escribió una amiga que se llama María Fernanda Ruiz para un encuentro
latinoamericano en el que participamos gente de Cuba, Ecuador, Bolivia, Brasil, Chile y algunos países sudamericanos más también, en pos de pensarnos como una patria grande, en pos de construir alternativas de comunicación y culturales para pensarnos desde esa mirada, ¿no? Y me pareció hermosa la letra y me dio muchas ganas de ponerle música y hacer un tema y a la vez invitar gente que quiero mucho y admiro, como Georgina Hassan, cantante, Brunito Arias, compañero también de Arbolito, Diego Fariza en la percusión y otro amigo de Quilmes, Seba Fernández en la viola eléctrica, para hacer esta versión que fue toda grabada en pandemia durante el 2020. Así que bueno, es uno de los temas del disco. Espero que la sigan disfrutando y bueno, les dejo también las demás canciones para que puedan compartir. Un abrazo enorme desde acá, desde Don Bosco, Quilmes, mi ciudad. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo que los artistas también se sumen a Sur Sur. Bueno, pero Agustín tiene un compromiso social y para llamarse Arbolito. Qué lindo, el que hizo justicia con Rauch. Ahí está. La vamos a contar. La próxima semana contamos la historia de Arbolito. Bueno, perfecto. Vamos anotando la producción. Pero ahora, escúchame, en una historia social como la de Colombia, no puede faltar el fútbol. No puede faltar el fútbol, porque como lo dijo don Diego, la pelota no se mancha. El más popular de los deportes tiene su lado B, el fútbol. A pesar de ser un negocio para algunos, con su rodar apasionado, genera amor y solidaridad. Porque, como lo dijo el mejor de todos... Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... La pelota no se mancha. Bueno, y el Diego decía que la pelota no se mancha, y en este caso en la Hablando de comprometidos. Total, tremendo, es sur. La pelota no se calla, se podría decir en este capítulo de Colombia, porque siempre da la sensación que no el fútbol, sino los futbolistas, los profesionales, aquellos que cobran mucha, pero mucha plata, en distintas y diversas monedas, da la sensación que viven como en una burbuja. Sí, son marcianos. Sí, totalmente ajenos a la realidad. Y en este caso... No, en un gran baño de realidad y de compromiso social, gran parte, no todo, pero gran parte de los jugadores de la selección de Colombia se han pronunciado, pero no tibios, se han pronunciado muy fuertes con un mensaje de apoyo absoluto al pueblo, de pedirle al gobierno de Iván Duque que deje y cese la violencia y la represión para con los jóvenes, las mujeres, los indígenas, el pueblo. Exigir la paz en esa tierra y también un fuerte llamado de los organismos internacionales, ¿no? A que de una vez por todas se ayuden. Es lo lógico, los jugadores son jóvenes y casi todos, por más que sean ahora ricos, vienen del pueblo y vienen de esos estratos sociales. Bueno, eso lo decía, mirá, tengo dos o tres, no tenemos tiempo para leer los mensajes, pero Juanfer Quintero, el ex jugador de River, un pibe, en un texto que creo, si lo buscan en redes, es uno de los que más me emocionó, particularmente, él en la mitad del texto dice: yo no soy yo soy un simple ciudadano de Colombia que pide paz. Paren de matarnos, ¿no? Un mensaje muy fuerte de un pibito, que como vos decías, surgen de esos potreros colombianos, y bueno, hoy le toca ser una gran figura y bueno, otras realidades. Radamel Falcao García. Sí, otro grande. Sí, capitán, máximo goleador, acá en Argentina lo conocen por River. Un rechazo absoluto a la violación de derechos humanos que se están cometiendo en las calles de Colombia. Por favor, dice, construyamos puentes de diálogo. Te puedo sumar Cuadrado también, David Ospina, que es el arquero de Colombia, que se han expresado muy fuerte. Una Colombia que hasta hace un par de días
para la Conmebol seguía siendo junto a Argentina la sede, digamos, de la Copa América. Una Copa América que se va a jugar en condiciones tremendas en Brasil, por ejemplo. Muchos jugadores diciendo la verdad, en estas condiciones no se puede jugar. La Cepa América. Exacto. Bueno, a ver... Simplemente quiero cerrar con esto. Sí. La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales fueron muy claros y contundentes en un comunicado. Yo simplemente extraje 2 frases. Dijeron: los futbolistas profesionales de Colombia nos solidarizamos con nuestro pueblo que exige un país mejor. Y me quedo con esta simple frase que cierra por ahí lo que decíamos, ¿no? De que los futbolistas no son marcianos. Nosotros, antes que futbolistas, somos ciudadanos de esta tierra. Me encanta. ¿No? Se han expresado... Me encanta ese compromiso. Ojo, ojalá los jugadores argentinos tuvieran esa conciencia. Totalmente. Bueno, nos vamos, Tano Ditre, no nos queda absolutamente nada, nos estamos pasando. Simplemente a la gente que escucha, que participa de Sur Sur, el eje de los pueblos, métanse en nuestras redes, en Face, en Instagram, Tax Free Travel. A partir de esta semana, un sorteo para 2 personas a las cataratas del Iguazú cuando se pueda. La pandemia lo permita. Mientras tanto, seguimos viajando con la radio. Exactamente, con esta cadena de 40 radios. El Tano Ditre en la consola de sonidos, Karina Lombardi en las redes sociales, Juan Carlos el Monstruo Ampuero con la música. Todo bajo la batuta de Daniela Wirle en la producción general. Mariano, un gustazo. Hoy hicimos Colombia. Sí, hasta la semana que viene viajaremos al África. Nos vamos a este continente hermano. Quien les habla, Fede Gaitán. Entre todos y entre todas hemos viajado una vez más en Sur Sur, el eje de los pueblos. Sur Sur, el eje de los pueblos.